Antes de centrarme en lo que va a ser el tema de mi intervención, quiero situar algunas cosas. Lo primero, dado que tengo el placer enorme de volver a compartir espacio con la maestra Rosa María Alfaro, tengo que hacer mención de que evidentemente no pensamos desde la nada, sino pensamos insertos en una tradición, y yo desde aquí pues quiero rendir homenaje a mujeres que se insertan en esa tradición a la que yo pertenezco, que más adelante aclararé. He citado a Rosa María Alfaro, pero también quiero citar a Michel Matelart como dos de las personas que han trabajado de forma más interesante la situación de las mujeres en general, desde el feminismo y la relación con la comunicación, desde una perspectiva crítica. Y podría citar a un montón, pero me apetece citar a Angela Davis, que todavía está viva, que fue una de las primeras feministas que trabajó sobre la superposición de opresiones en su clásico libro Mujeres, raza y clase, y actualmente a la chicana Gloria Sandúa, que está haciendo desde posiciones de feminismo postcolonial, pero muy entroncado con el marxismo, cosas con las que yo me siento muy identificada. Eso solamente creo que hay que rendir homenaje a la gente que está trabajando en perspectivas para la transformación social. Y digo esto porque quiero aclarar que el feminismo, para mí, igual que ha expresado antes Rosa María Alfaro, ya digo, gran maestra, no solamente para Latinoamérica, sino también para Europa. El feminismo no es un asunto académico. El feminismo es, o debe ser, una posición política y una práctica social. Si el feminismo se queda simplemente en un asunto académico, no es feminismo. Es estudios de género que normalmente se convierten en un discurso vacío, inocuo, o a veces incluso contraproducente. Entonces creo que esto es importante situarlo como premisa. Y después quiero situar otra premisa como investigadora, y es que en ciencias sociales no existe la objetividad. Yo siempre digo un poco de broma a mis estudiantes que solo son objetivos los de derecha. Ellos por lo menos suelen decir que son objetivos. Los que no nos escondemos detrás de la etiqueta de la objetividad, creo que tenemos que hacer un ejercicio fuerte de rigor y honestidad. El rigor y la honestidad es lo que cuenta, es explicar desde qué perspectiva miras, para que el que te lee te entienda y sepa situarte y tenga la capacidad de criticarte, porque si te sitúas desde la posición de la verdad, desde luego ya no hay nada que criticar. Entonces, si yo soy crítica, tengo que dar oportunidad a gente que sea crítica con lo que yo digo, con lo que yo pienso, con lo que yo trabajo, y creo que eso es fundamental. Yo voy a mirar de vez en cuando el reloj porque tengo incontinencia verbal, puedo estar hablando hasta el infinito y entonces tengo que limitarme a un horario. Sí, ve perfectamente. Sí, mis alumnos me lo dicen también, de Ana, que te quedan 2 minutos, acaba ya que acaba la clase. Bueno, eso dicho como premisa. Entonces, yo he elegido hablar sobre poder simbólico y opresiones superpuestas, entre otras cosas porque es un tema que conozco. De indicadores de género no he trabajado y además, habiendo una experta como Rosa María Alfaro, no me voy a poner yo a pontificar sobre eso, ¿no? Pero además he trabajado sobre estos temas porque creo que son cuestiones fundamentales. Precisamente por lo que he dicho antes, de que el feminismo es una posición política y una práctica social, y que la investigación, si tiene sentido, desde mi perspectiva, lógicamente, es para la transformación social. Si no, estamos en el conocimiento academicista vacuo, que bueno, que le interesará a alguna gente, a mí no me interesa lo más mínimo, y sobre todo a mí, que me pagan con dinero público. O sea, yo trabajo en una universidad pública, estoy aquí porque con los impuestos de los españoles me han dado una ayuda para poder venir a Ecuador. Entonces creo que si me pagan con los impuestos de los españoles y españolas, pues debo trabajar en consonancia para transformar la sociedad, no solo la mía, en la que yo vivo, sino como soy feminista y además soy marxista, pues creo en el internacionalismo y creo en la sororidad,
y de que todas las mujeres somos hermanas y tenemos que establecer ese tipo de relaciones. Bueno, quería situar el concepto de poder primeramente, y como he hablado antes de la sororidad, voy a hablar también de los 3 derechos clásicos, ya que ayer fue 14 de julio, que son el de libertad, igualdad y fraternidad. ¿En qué sentido lo entiendo? ¿En qué sentido lo trabajo, ¿no? En principio, cuando hablamos de poder, yo voy a decir, intento no ser muy técnica, porque no creo que sea ni el momento ni la ocasión, pero tengo que utilizar algunos conceptos. Y yo voy a utilizar un concepto de Carlos Marx que expresa muy bien Bloch en un libro que se llama Moral natural y dignidad humana, y es el concepto de abstracción determinada. Bueno, como es una traducción del alemán, se puede utilizar abstracción determinada, determinación abstracta. Yo prefiero abstracción determinada, que quiere decir que cuando estamos hablando de un concepto, en principio que puede ser abstracto, está sujeto a las realidades sociales en las que ese concepto se desarrolla. No es una abstracción cogida de una lámpara, sino que es una abstracción que está determinada por las condiciones materiales, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de poder, hablamos de algo que es una abstracción, pero que se determina en cada sociedad concreta, en este planeta en concreto, y de una forma determinada. ¿Y cómo se determina hoy en día? Bueno, pues se determina en el contexto en el que nos movemos, que es el de la llamada globalización. Los franceses lo llaman mundialización, que es una fase del capitalismo que se caracteriza, entre otras cosas, podríamos hablar del capitalismo extractivo y del financiero, pero yo me voy a centrar en el denominado capitalismo cognitivo o inmaterial, ¿no?, según los autores, y que es fundamental para todo lo que pretendemos analizar. Estamos hablando de que actualmente la mercancía más valiosa es el mensaje. Me da igual que sea una película, un videojuego, un software. El capitalismo de producción de mensajes es el núcleo duro ahora mismo del capitalismo, desde un punto de vista económico, pero además con unas implicaciones absolutamente trascendentes para el ámbito simbólico-cultural, porque actualmente probablemente nos encontremos en el momento histórico con menos espacio en las empresas de comunicación, con menos espacio mediático para los discursos antagonistas, a pesar de todo lo de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos con una absoluta hegemonía de un modelo social que es capitalista, ya no solo desde su caracterización socioeconómica, sino cultural, es patriarcal y está fundamentalmente diseñado desde patrones genéricos masculinos, blancos, occidentales, heterosexuales, etcétera, 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 desde un punto de vista simbólico, también biológico en gran medida, A pesar de los datos que se han dado antes del 24% de acceso al poder de las mujeres en el ámbito de las empresas de comunicación, debo decir que eso es porque se incorporan niveles más intermedios, pero cuando vamos a los consejos de administración de las grandes corporaciones, las que parten el bacalao, como se dice en España, y no llegamos ni al 10%, al 15% como mucho, si no hay que mirar el consejo de administración de la Disney, de la Fox, de la Time Warner, etcétera, etcétera, que son las que prácticamente controlan cómo pensamos el mundo. Entonces, la idea es que podríamos decir, esto también lo uso en las clases y sirve, creo que ejemplifica, ¿no? Algunas veces hago un dibujito. Esto me lo he cogido un poquito de Marx y un poquito de Kant, y es dividir el mundo en 3 esferas, ¿no? La esfera de lo simbólico-cultural, la esfera de lo económico, incluido también las relaciones sociales dentro de lo económico, y la esfera de lo político-normativo, ¿no?, que bebe, ya digo, de Kant y de la teoría clásica de la superestructura y la infraestructura, ¿no? Bueno, pues si dibujamos 3 esferas, ¿qué intersecciones? En el núcleo duro, ese núcleo duro está el gran poder, ¿no? Ese poder que controla las empresas de comunicación del mundo, que controla los gobiernos,
nada más hay que ver lo que ha pasado con Grecia estos días, y que controla la producción del mensaje, o sea, la ideología, cómo pensamos, cómo vemos el mundo. Además, ese núcleo de poder, como ya he dicho antes, ese núcleo de poder tiene una caracterización genérica que responde a un varón blanco, más que blanco yo diría, sigue siendo anglosajón y protestante. Y por supuesto heterosexual, ¿no? No podemos olvidar, cuando estamos hablando de cuestiones de género, la heteronormatividad, porque es fundamental en cómo pensamos el mundo, ¿no? O cómo quieren que lo pensemos. Entonces, ¿cómo dialoga? ¿En qué medida quiero relacionar este tema del poder con los 3 derechos clásicos que se pronunciaron cuando la primera vez que se habló de derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Son el derecho de libertad, el derecho de igualdad y el de fraternidad, ¿no? Y quiero conceptualizarlos también en la tradición marxista. Vuelvo otra vez a Bloch, aunque también podríamos coger algunas cosas de lo que estamos diciendo de Antonio Gramsci, pero no voy a entrar en demasiada literatura académica, ¿no? Y primero es la ficticia oposición que se ha planteado por las derechas y las oligarquías fundamentalmente en el planeta, el enfrentamiento entre libertad e igualdad, ¿no? Siempre se ha planteado que, digamos, la tradición socialista planteaba la igualdad y luego estaba la llamada tradición liberal, que en Estados Unidos no significa lo mismo, pero sí en Europa y en la mayor parte de América Latina, ¿no? En realidad esto es una falacia, como la copa de un pino, y que está promovida precisamente porque la libertad, cuando se habla de libertad, prácticamente se reduce a la libertad de empresa. De hecho, a mí me indigna cuando el grupo Globo, Televisa o Clarín se permiten la desvergüenza de hablar de los riesgos de la libertad de expresión cuando lo que están hablando es de la libertad de sus empresas. Hombre, que el grupo Clarín, el periódico Clarín, que apoyó a la dictadura militar sin ningún problema, que critique. Yo no voy a entrar en valorarla negativa ni positivamente. Estoy relatando un hecho, no un juicio de valor. Que critique la ley de comunicación argentina, cuando ellos apostaron desde el principio apoyando la dictadura militar y reclaman, y el grupo Prisa español, y reclaman, y vuelven a reclamar una ley que se promulgó en tiempos de la dictadura, como poco es cínico, como poco. Entonces, no existe ese enfrentamiento entre igualdad y libertad. La libertad se retroalimenta, y aquí también cito a una pensadora española, a una filósofa, Victoria Camps, en un texto que escribió ella sobre el derecho de igualdad, y cómo dialoga perfectamente la igualdad y la libertad cuando estamos hablando de la libertad de las personas, no de la libertad de las empresas. Para llegar al concepto de fraternidad. Antes he hablado de sororidad, ¿no? Pero el concepto de fraternidad es muy interesante porque el concepto de fraternidad viene ligado a la organización. Es cómo los grupos subalternos tienen capacidad de organizarse para poder acceder a los derechos de libertad e igualdad. Así solamente puede ser entendida la fraternidad. No es te doy la mano cuando nos queremos. Se trata de hablar de organización social. La primera, el movimiento sindical, el movimiento obrero, como la más histórica, pero no cabe duda que también tenemos que hablar de el movimiento de mujeres, que acabaría en movimiento feminista. Primero luchando por los derechos civiles y derechos políticos, y después por el conjunto de los derechos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esto, yo me voy a atrever no lo había pensado, pero con lo que ha dicho, y vuelvo a repetir, la gran maestra, que no sé si todo el mundo en esta sala es consciente de la dimensión magistral que tiene Rosa María Alfaro.
me voy a atrever a apuntar, no yo a dar una solución, sino por lo menos a contar algunas experiencias que yo creo que son positivas, ¿no? Y me voy a atrever a experiencias en este continente, concretamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de estos derechos y de cómo se luchan como derechos seminales para el resto de los derechos, ¿no? Entonces, quiero decir que el problema que existe es que la mayoría de los seres humanos no tenemos acceso a esos derechos, ¿no? Yo voy a utilizar el concepto muy usado en el feminismo postcolonial, aunque yo no estoy de acuerdo con todo el pack del feminismo postcolonial, porque hay una parte que es excesivamente postmoderna. Yo también digo de broma, hay una página web en España de las universidades con las frases geniales, divertidas, estúpidas de los profesores, y hay una mía que no es exactamente así, pero bueno, estaba sacada un poco de contexto, que yo dije eso de yo no soy postmoderna, pero si queréis ser postmoderno no me enfado, ¿no? Pero no era exactamente así, ¿no? Pero yo siempre digo de bromas que antes muerta que postmoderna. Yo soy moderna, porque soy marxista, porque soy feminista y porque creo que evidentemente sería estúpida si negara las relaciones entre realidad y discurso. Existen unas relaciones absolutamente que el discurso alimenta la realidad y la realidad alimenta el discurso. Esas relaciones son... Pero o uno opera en el discurso, pero también opera en la realidad, o no transforma nada. Porque hay una cosa que es importante recordar y decir. La realidad existe, esto suda, aunque ni siquiera figura en el discurso. Sigue habiendo hambruna en el Cuerno de África, siguen muriendo miles de niños. No hay ni una línea en ningún periódico en el mundo, pero eso sigue sucediendo. El que en el discurso no se refleje una realidad no significa que esa realidad no exista. Por eso creo que es imprescindible operar sobre la realidad y operar sobre el discurso en paralelo. Y también ser consciente que muchas veces el discurso está absolutamente desconectado de la realidad y opera contra ella. Mirad, como han contado el tema de mi trabajo en Guatemala, ha sido una de las experiencias más duras de mi vida, al punto, la última vez que yo cada vez que he ido a Guatemala, y siempre cuando llevo 5 días, digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me entran ganas de llorar. No puedes salir a la calle después de las 8:30 porque hay un toque de queda de facto. Con las mujeres con las que he colaborado en el Instituto Universitario de la Mujer, a una la mataron a tiros en la puerta de su casa el día de Nochebuena delante de su hijo, a otra de ellas asesinaron a su hijo. Es una situación horrorosa. Estando yo allí diariamente, apareciendo bolsas de basura con mujeres descuartizadas, las defensoras de las abogadas simplemente que trabajan con mujeres, defensoras de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, reciben persecución. Hay una ley de silencio porque ha habido una impunidad absoluta, sigue habiendo una impunidad absoluta con el genocidio maya y toda la represión contra la subversión, ese era el término que utilizaban, de tierra quemada. Y a pesar de eso, yo he escuchado al presidente, que es un corrupto, la vicepresidenta ha tenido que dimitir, lo cual indica, y ahí es un tema que, bueno, apunto, el ser mujeres no nos hace guays, no nos hace buenas. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas, hay mujeres machistas. Yo no me siento eso, es parte de un colectivo que dice todas las mujeres, no. Yo tengo aliados varones que son feministas. Otra cosa es que yo piense que la lucha la tiene que encabezar el sujeto de una lucha, debe ser el sujeto que soporta la opresión. Una cosa es que las mujeres tengamos que encabezar, porque si no, no es movimiento feminista ni es nada. Pero otra cosa es que decir que todas las mujeres somos iguales, todas somos buenas y todas somos... por el hecho no es una cosa esencialista ni biologicista, es una cosa cultural. Podemos aprender a ser igual de asesinas y de terribles que los hombres. De hecho, lo hemos demostrado en muchos conflictos. Y con esto, bueno, pues ya digo, la vicepresidenta, que ha dimitido por corrupción, el presidente, pues a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, en uno de los países más horriblemente patriarcales, machistas, misóginos,
que el presidente siempre hablaba en un lenguaje políticamente correcto y decía ciudadanos, ciudadanas, muchísimo más que en otros países de América Latina. Entonces, por eso también quiero decir que puede existir una desconexión absoluta entre el discurso y la práctica social. Entonces, el discurso y la práctica social o están imbricados, están interrelacionados, o si no, no estamos haciendo nada. Desde luego nada para transformar la realidad. Bueno, el concepto vuelvo otra vez al concepto de opresiones superpuestas y creo que eso es muy importante. Iba a decirlo al final, pero como al final voy a decir aquí una frase que usan en Bolivia, que dicen despatriarcalizar para descolonizar. Y creo que eso es fundamental. Porque un constitucionalista español, que ya murió hace poco, joven, decía una cosa, no voy a decir, las palabras no son exactas, pero muy aproximadas, es que la opresión que soportábamos las mujeres era la más antigua en el tiempo, la más extensa en el espacio, porque abarcaba todo el planeta, y la más horrible, porque se superponía a todas las demás. Y entonces, esa es la clave. Yo siempre digo que, bueno, que todas somos iguales, pero una más que otra. Evidentemente, yo no tengo una opresión de género igual que Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, pero tampoco tengo una opresión de género como la que puede tener en un barrio marginal de Málaga. Pues hay una minoría gitana importante que las chicas no suelen acabar la educación secundaria obligatoria, que pueden tener 2 hijos a los 20 años y que muchas de ellas acaban la secundaria siendo prácticamente analfabetas funcionales porque le van pasando de curso, ¿no? Y que además encima su pareja le pega. Y ya no te cuento si es lesbiana. Entonces ya es... Entonces, por eso la intensidad de una opresión tiene que ver mucho en cómo se superpone a otras opresiones. La opresión de género es una opresión, como ya he dicho, antigua, extensa. Pero luego está la opresión de clase, que es fundamental. Fundamental. Yo voy a poner un ejemplo. Yo vivo en la Costa del Sol. Vienen muchos los jeques árabes, el rey de Arabia Saudita, a veranear y todo eso, ¿no? Ellos son árabes. Los inmigrantes de países árabes son moros. Los ricos son árabes, los pobres son moros. O sea, eso está clarísimo. El dinero te salva de casi todas las opresiones. Aunque sigan subsistiendo. Por lo menos en esta situación del capitalismo, en el que ya se ha superado mucho fases, digamos, estamentales. Aunque sigue habiendo resabios que ni siquiera el dinero te cura. Que en el primer momento, hasta que se enteren que tienes dinero, te traten con la punta del pie. Esa es fundamental, la de clase. La opresión étnica, vamos, clarísimo. Todo esto después lo plantearé cómo se refleja con el tema del poder simbólico, ¿no? La opresión étnica es una variable que opera sola, pero si se superpone a la de mujer y pobre, pues... Pero y si además estamos hablando de la de orientación sexual, y luego otras opresiones también importantes, pero no tan, digamos, no tan contundentes que se puedan analizar desde un punto de vista teórico, ¿no? Y tan extensas en el espacio. ¿Qué es, por tanto, imprescindible? Bueno, eso de la frase esa, no creas tener derechos, es importante, y otra de los derechos no se regalan, se conquistan. Y esas dos frases creo que hay que recordarlas para plantear una cuestión. No sirven de nada toda la legislación del mundo, el bla 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 de los discursos de los políticos y las políticas, no lo digo despectivamente, aunque en ocasiones en un porcentaje alto es despectivamente, si no garantizamos las condiciones materiales de acceso a los derechos. A ver, ¿de qué les sirve a algunas mujeres decir tener derechos si ni siquiera saben que los tienen? Eso para empezar. Y además no tienen instrumentos para reclamar esos derechos. Y eso son obligaciones en este estadio del capitalismo que está desapareciendo los estados, porque ya nos gobiernan las grandes corporaciones, en las que yo, como soy moderna, sigo reclamando el papel del Estado y la necesidad
de que los estados y los organismos internacionales tomen cartas de naturaleza en proporcionar instrumentos para la consecución de estos derechos. Y esos instrumentos es dar condiciones materiales a las personas para que puedan acceder a ellos. Yo quería ahora relacionar esto con el... A ver si lo hago bien. Suelo ser bastante caótica y desordenada en mis exposiciones, aunque siempre, como pongo mucho ímpetu, pues a la gente le gusta para criticarme o para ponerse de mi lado, ¿no? Entonces, voy a relacionarlo con el tema del poder. A ver, he dicho antes lo del poder simbólico, es la representación, lo que he explicado de las tres esferas, pero es muy importante. Es una cuestión muy importante porque es que un grupo, una élite mundial, tiene el control de los medios para influir en lo que pensamos, para pensar contra nosotros mismos, sobre todo para pensar contra nosotras mismas, porque no tenemos participación en ese poder. El poder simbólico no es otro poder, es el poder. Es una faceta del poder fuerte que es el poder económico. Y es imprescindible para la consolidación del poder económico. Yo pongo un ejemplo también, lo que nos están haciendo ahora en Europa, ¿no? Yo digo siempre que lo que nos están haciendo ahora es lo que le hicieron a los latinoamericanos en la década de los 80, el FMI, el Banco Mundial, con una diferencia. Aquí tuvieron que vencer. La prueba esta es el golpe de Estado en Chile, la dictadura militar en Argentina, el gobierno de Ríos Montt, de Banzer y de tanta gente, porque no habían convencido a sus pueblos. Entonces tuvieron que dar golpes militares. Vencieron, pero no convencieron. Ahora en Europa ni siquiera, a lo mejor también, ni siquiera han tenido que vencer, porque nos han convencido que perder la dignidad como personas, como trabajadores y trabajadoras, como mujeres, como tantas cosas, colocar a porcentajes increíbles de países por debajo del umbral de la pobreza, es por el bien de nosotros mismos y de ese ente abstracto que es la economía, como si la economía no estuviera al servicio, o como decía Zizek, es la economía política, estúpido, porque toda economía es política. Solamente la economía que se maneja en favor del poder financiero se autoquita a sí mismo el político, como si no, esto es que la economía funciona así sola, ¿no? Como si no hubieran decisiones políticas detrás. Además, este engaño tan grande del neoliberalismo, que no es liberalismo para nada, en el sentido clásico de Adam Smith y Ricardo, bueno, aquí hay una economista. Vaya mercado protegido el de los Estados Unidos, que tienen aranceles para todo y protegen su producción. Eso de que el mercado funciona, no está regulado clarísimamente. Y todo esto es muy importante con lo que estoy diciendo y la situación de las mujeres, porque las mujeres no estamos en el poder, no tomamos las decisiones, no tomamos las decisiones económicas, ni tomamos las decisiones sobre los contenidos de la comunicación, ni sobre los contenidos de los medios, ni sobre los contenidos de los videojuegos, ni del software, ni de nada. Todo lo más, en algunos países como en España, somos la mayoría de peones, en el sentido que las redacciones cada vez están más feminizadas de los medios de comunicación, por ejemplo, pero los directores y los que deciden los contenidos, y ya no digo el Consejo de Administración, son todos hombres. Pero además hay otro dato que es fundamental, y es la feminización de la pobreza en el mundo, en todos los países del mundo y en cada uno de ellos. Y eso sucede porque, además, si las mujeres nos encontramos con un montón de barreras para acceder al mercado laboral, para permanecer en el mercado laboral y para prosperar en el mercado laboral. Tenemos peores condiciones laborales, pero ya si tienes hijos, y cada vez aumenta más el número de las familias monoparentales, que son las mujeres más susceptibles
de entrar en picado en la pobreza extrema, a ver cómo compaginas cuando no existen prácticamente en ningún país del mundo, salvo excepciones, políticas serias de cuidado. Políticas públicas que garanticen que las mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones con los hombres. Ese es un tema también fundamental. Y el poder simbólico y todo lo que eso conlleva es imprescindible para mantener el statu quo. Para que además de ser corderos que vamos al matadero, vayamos contentos. Esto como en la película La vida de Brian, ¿no? Lo de si elegías crucifixión, pues algo así, ¿no? Entonces, yo quiero, por eso he aclarado desde el principio que hablo desde una perspectiva teórica y que mi perspectiva teórica se basa en lo que han pensado hombres y mujeres antes que yo y se basa en cuestiones para mí que son fundamentales. La primera es la dignidad humana y la dignidad humana abarca a todos los seres humanos independientemente de cualquier otra variable. Esa famosa frase de solo hay una raza y es la humana, ¿no? Todo lo demás es accidental. Lo esencial es que somos personas, que somos seres humanos. Otra cosa que es muy importante, pero desde un sentido profundo, es que como se ha usado tanto, por lo menos en España, desde un punto de vista academicista, de bla, 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 algunas veces casi me da miedo hablar de ello, pero que me parece fundamental, es la cuestión de la cultura de paz. Y cuando yo analizo el tema de la cultura de paz, y lo trabajo, no solo yo, como mucha gente, ¿no? Lo trabajo también desde el tema de las opresiones superpuestas y desde el tema de la violencia. Y la primera violencia que hay que trabajar en forma seria es la violencia estructural, la violencia del sistema, la violencia que hace que gente tenga que vivir con menos de $1 al día. Luego la violencia que impone el patriarcado. Y luego todas las otras violencias del sistema, las violencias estructurales. No podemos desligar la violencia explícita, la simbólica y la estructural, porque unas se retroalimentan a otras. Y las que llevamos la peor parte somos las mujeres. Está claro. Incluso las mujeres machistas. No, esencialmente... El hecho de que te pongas del lado del enemigo no te esquiva ni te exime de sufrir la opresión. Simplemente no eres consciente de que estás oprimida. Salvo que seas una privilegiada, que también las hay, ¿no? Entonces, yo digo que el tema de la violencia es fundamental porque el patriarcado es una estructura que en su naturaleza violenta no solo a las mujeres sino a los hombres, a toda la sociedad. Y tiene que ver y se relaciona con el poder y se relaciona con estas opresiones superpuestas. Porque la cultura de paz es incompatible con el racismo, con el machismo, absolutamente incompatible. La lucha contra el racismo es la lucha por una sociedad donde haya una cultura de paz, de verdad. Además porque, aparte de la dignidad humana, yo soy tan inocente de que un amigo mío, que es economista, Juan Torres, siempre dice, no voy a decir la frase entera porque nosotros los españoles utilizamos palabras muy groseras que en América Latina no se entienden, ¿no? Y son muy mal vistas. No lo voy a traducir entero, voy a decir solo eso. Bueno, en última instancia dice, ¿para qué vamos a hacer la revolución? Pues para comer mejor y para hacer otras cosas mejor. En última instancia para ser felices. Y creo que eso es una reivindicación, el derecho a la felicidad, que solo se puede pensar en ella cuando tienes dignidad. Y cuando estás en una sociedad en la que, desde luego en una sociedad capitalista, y en una sociedad patriarcal no se puede ser feliz. Podrán ser felices los cínicos y los oligarcas y algunos tontos, claramente. Pero una felicidad completa que nace de la dignidad
y del derecho a ser igual, a ser libre y a organizarte, es difícil, ¿no? El tema, he dicho, la violencia estructural y la violencia simbólica, lo que es simplemente una coartada, la necesaria coartada para permitir el mantenimiento de la violencia estructural. El sistema solo funciona, ya lo he dicho varias veces, si convencemos a la gente de que sus derechos no valen nada, entonces la cosa va marchando, ¿no? Y esta violencia simbólica se ceba especialmente en las mujeres. Pero hay un decalage, hay una distorsión. Fijaros, yo también, lo mismo que he dicho antes, que hay una desconexión entre el discurso y la realidad, este discurso super guay del presidente guatemalteco, también hay un discurso sorprendentemente distorsionado en sociedades donde las mujeres han avanzado mucho. No he dicho que hayan llegado a la igualdad, porque en eso no se ha llegado en ninguna parte del mundo. Pero mujeres que han conseguido logros, resulta que, ¿qué es lo que se hace? Se les quita poder simbólico. Eso se puede ver continuamente en los productos audiovisuales norteamericanos. En Estados Unidos son muy ejemplificadores. Las mujeres en Estados Unidos han alcanzado determinadas cotas de poder, sin embargo, en las películas que hacen cada vez son más idiotas y cada vez están más de adorno, y parece que el único interés que tienen es conseguir un marido, un novio o algo así. No es para nada un reflejo del cambio social que se ha producido en los últimos años, pero eso pasa en muchos sitios, ¿no? Estados Unidos es especialmente sangrante, y esto lo digo porque mujeres norteamericanas, directoras de cine, académicas, también políticas, lo han denunciado sistemáticamente, ¿no? Es como no os podemos ganar en el plano de la realidad, pues os quitamos poder simbólico. Sigue habiendo la desconexión, sigue siendo posible desde un lado o desde otro. Y por último, la violencia explícita. Normalmente, cuando se habla de violencia, solo se habla de esta. Por ejemplo, hay un texto de Slavoj Zizek, que no se pronuncia así, se pronuncia Zizek, algo así, en esloveno. Me dijo una amiga que es boliviana, que no sabe esloveno, pero sabe eslovaco, y me dijo cómo se pronunciaba, que se llama 6 ensayos sobre la violencia. A mí me interesa mucho Zizek, una parte de su pensamiento me sobra el lacaniano, porque yo no termino de encajar en ese, aunque tengo muchos amigos lacanianos, pero no termino de encajar en ese esquema mental, ¿no? Pero la reflexión que él hace cuando, digamos, los grupos subalternos se rebelan, y a veces hay estallidos de violencia, eso es violencia. Pero mientras esas personas han estado soportando, muchas veces se rebelan o simplemente se defienden. Han estado soportando una violencia estructural, y puede parecer un oxímoron, pero insoportable, como han soportado comunidades indígenas en América Latina, en Bolivia, por ejemplo, como han soportado mujeres en muchísimos sitios del mundo. Eso no es violencia. Entonces, de todas las maneras, no estoy hablando ahora ya de la violencia específica abierta contra las mujeres, sino ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Si no relacionamos la violencia estructural con la violencia simbólica, con la violencia explícita, la explícita no tiene que ser solo física, también la explícita es la violencia psicológica. Es también otra forma de violencia, dentro de digamos, del ámbito de la violencia explícita. Luego habría que entrar. En Guatemala tienen una cantidad, las investigadoras, de categorías de violencia contra las mujeres, porque claro, como las hay que las asesina el marido, pero las hay que las asesinan los narcotraficantes para darle escarmiento al marido, porque las hay que no sé cuánto. Entonces tiene una clasificación un tanto necesaria para entender una sociedad como esa, pero un poco espeluznante. Creo que me queda poco tiempo, ¿no? Entonces voy a concluir con, para mí, una experiencia
absolutamente gratificante, aunque no sea perfecta, y les queden muchas cosas por hacer, que es la experiencia boliviana. Para mí, Bolivia ha sido un modelo, a pesar de que muchos de mis amigas y mis amigos están todo el día criticando, pues mira qué mal lo están haciendo aquí, pues mira qué mal lo estamos haciendo allá, pues mira qué mal. Yo muchas veces les digo, es que no sé si aquí también se usa esa expresión, es de los árboles no os dejan ver el bosque. Es verdad, si yo digo muchas veces, si estuviera aquí, además con lo que me gusta a mí llevar la contraria, probablemente estaría en posiciones radicales diciendo qué mal se está haciendo, ¿no? Pero visto en perspectiva, yo llevo muchos años yendo, paso temporadas largas en La Paz, en otros sitios también, ¿no? Y me he relacionado con muchísima gente y con muchas organizaciones de mujeres, con gente de distintos ámbitos, y he visto cómo ha ido cambiando el país con respecto a dos temas que están relacionados: el tema del poder simbólico, indígenas y mujeres, y el tema del cambio de las condiciones materiales de las mujeres y de avance de los derechos de las mujeres. Y en Bolivia ahí se ve tan claro cómo el poder simbólico está relacionado con el poder político normativo, con el poder económico, porque se ha producido un cambio en que todo ha ido engranado. Y además el poder simbólico casi es el que ha tirado. Primero se ha empoderado simbólicamente, a base de legislación, a las mujeres y a los indígenas, y después... Bien, vale. Me queda más tiempo del que pensaba. Y eso se ha trasladado también al plano de lo real. Y voy a decir, porque que yo llevo muy poco tiempo en Ecuador y tampoco quiero permitirme opinar en exceso, pero por lo que he visto aquí, la gran carencia, y por lo que creo que es mucho más difícil que avancen los derechos de las mujeres, es que no hay organizaciones de mujeres de verdad. Hay grupúsculos muy pequeños. En Bolivia, en principio, hay una organización potentísima que pertenecen decenas de miles de mujeres, que es la Coordinadora de Mujeres Indígenas y Campesinas, conocida como Bartolina Sisa. Bueno, esto se crea en 1980 y en principio no es una organización feminista. De hecho, ahora todavía no podríamos decir que es una organización feminista, aunque sí hay mujeres feministas dentro de las Bartolinas. Es una gran organización con un fuerte componente sindical que se crea como una especie, digamos, de brazo femenino del movimiento sindical, que luego se suma como brazo, porque el MAS también es una cosa un poco extraña, visto para una europea, ¿no? Es una organización que no es exactamente un partido, pero que tiene muchos movimientos sociales que apoyan, pero apoyan no incondicionalmente, sino continuamente movilizándose, ¿no? En una especie de tira y afloja. Entonces, ya digo que con todas sus imperfecciones, que algunas amigas mías me dirían, y esto, amigas mías de Bolivia, me refiero a ellas, bolivianas, ¿no? Con todas sus imperfecciones, me parece un ejemplo como para quitarse el sombrero, ¿no? Entonces, el tema es que, ya digo, ellas nacen en 1980 y entonces empiezan a implicarse en todo el movimiento que trajo el cambio, que se inició muchísimo antes que la llegada, que culmina, porque alguna gente piensa desde fuera que el cambio se inicia con la llegada del MAS al poder. No, la llegada del MAS al poder es la culminación de ese proceso de cambio que habían iniciado los indígenas y las mujeres, con hitos muy dolorosos, de muertes como la guerra del agua en Cochabamba, en los acontecimientos del Alto en 2002-2003, que Banzer ordenó entrar a sangre y fuego y hubo un montón de muertos. Entonces quiero decir que todo esto se ha ido gestando con potentes organizaciones sociales. Bueno, el hecho de que se crea una organización de mujeres, ya digo que no en principio feminista, pero más bien como apoyo y respaldo, acaba por llevar al final a que las reclamaciones de las mujeres pasen a primer plano, ¿no? Y yo creo que la consecuencia más directa, tiene varias consecuencias esto. Y por eso he dicho antes lo de despatriarcalizar para descolonizar, que lo usa el propio gobierno, no solamente las mujeres.
tiene una serie de momentos importantes. Y un momento muy importante es la Constitución boliviana, que creo que es la única constitución del mundo, lo digo así, o sea, me tiro a la piscina, lo mismo no. Pero de las constituciones que yo he leído es la única que obliga a que el poder legislativo sea paritario. Claro, eso al final se ha trasladado a otros órganos. Solamente la Constitución solo obliga al legislativo, pero de hecho en los ayuntamientos prácticamente son paritarios. Eso en principio, que era criticado por algunas amigas mías feministas, decía, ves, la mitad están de adorno. Es verdad, en los primeros momentos había que llenar de mujeres. Además, eso también generó un montón de violencia, porque la violencia contra las mujeres muchas veces está causada por las resistencias patriarcales ante el avance de la situación real de las mujeres. En muchísimas ocasiones. De hecho, en Europa, de los países que tienen mayores violencias contra las mujeres son los países escandinavos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Antes de hacer la ley de violencia contra las mujeres general, hicieron una específica, y además yo estuve en la reunión en esas jornadas fantásticas que recuerdo en Sucre, que fueron paralelas a la constituyente, en la que la coordinadora de mujeres concejalas y alcaldesas de Bolivia empezó a debatir sobre la violencia contra las mujeres políticas, porque la ley que hicieron de desarrollo tenía una pequeña trampa, y es que todo cargo público tenía que tener un suplente, claro. Entonces colocaban a un hombre de suplente y luego presionaban hasta con violencia física a las mujeres para que dimitieran. Eso en gran medida se ha paliado. Y desde luego yo ya he conocido varias mujeres, incluso he entrevistado a algunas del gobierno, y puedo jurar que no están de adorno. La anterior ministra de Economía para nada estaba de adorno. De hecho, el gobierno no es paritario ahora mismo, pero ha habido momentos en el que ha sido paritario, pero hay una presencia considerable de mujeres, y mujeres con poder. Y una gran parte de esas mujeres se han formado en las Bartolinas. Todas son indígenas, no todas van vestidas de pollera. Yo conozco, bueno, dos de las chicas más jóvenes del actual directorio nacional de las Bartolinas. Una tiene 26, la otra tiene 20 años, una está estudiando, la otra también, porque ya ha terminado Derecho y ahora está haciendo Economía, y van vestidas con pantalones vaqueros, camiseta. O sea, es una opción. Hay gente que considera que tiene que remarcar más su identidad a través de determinada vestimenta y otras no, pero tienen clarísima su condición identitaria como indígenas. Bueno, ellos no usan esa palabra, en Bolivia está mal visto, se usa el concepto de pueblo originario, ¿no? Son miembros de pueblos originarios. Entonces, yo he visto cómo se han ido empoderando esas mujeres a lo largo de estos años. Y me parece un proceso fascinante. Ha habido un grupúsculo de mujeres urbanas, feministas, en el sentido clásico occidental, que han tenido dificultades para entroncar en su discurso con las Bartolinas. Pero luego hubo quizá el más representativo es el de Mujeres Creando, que está dirigido por prácticamente es ella todo, María Galindo, que tiene una radio que se llama Radio Deseo, desde la que no digo que no sea interesante, que se pase el día denunciando lo que hace mal el gobierno y todo el mundo. El problema es que hay una desconexión absoluta en un grupo minoritario con la base social, y que nunca ha pasado ni pasará de ser un grupúsculo. Pero hay otro grupo que a mí me resulta muy interesante, claro, desde mi perspectiva, que por supuesto que es de la que he estado hablando en todo momento, que es el grupo formado, que es una escisión de Mujeres Creando, liderado por Julieta Paredes, que es una socióloga aymara, que se llama Mujeres Creando Comunidad, se autodefinen como feministas comunitarias. Y ellas sí han participado en el proceso, en todos los procesos. En los periodos de consulta que hay a grupos sociales para la promulgación de leyes, pues ellas han sido activas en todas las leyes que tienen que ver con la despatriarcalización y todas las leyes que tienen que ver, y han aportado en el debate, junto con las Bartolinas, porque además es muy interesante las reflexiones que hacen de, bueno, ¿qué sentido tiene quedarnos fuera? El proceso se va a hacer y la ley se va a hacer con nosotros o sin nosotros, pues mejor que estemos allí si tenemos ocasión de aportar. Entonces, bueno, ya digo que todo esto
pinta un panorama que yo he querido contar porque hay esperanza, porque Bolivia es un país andino. Ya digo que no piense que el proceso sea perfecto, pero desde luego que es un modelo y se basa en una cosa exclusiva: participación y organización. O hay mujeres detrás y están organizadas, o no hay cambio que valga. Por lo menos con respecto a la despatriarcalización. Igual que para el cambio de poder real y simbólico, los indígenas, los pueblos originarios bolivianos tomaron la palabra y produjeron uno de los cambios simbólicos más importantes que en América Latina de los últimos años, y es la visibilización de un presidente indígena. Y aquí cuento una anécdota que he contado varias veces, yo no era la única que lo daba, participaba en un taller para comunicadoras de radios comunitarias, en un sitio fantástico, porque era en medio de Tiwanaku, o sea, en la excavación arqueológica. Yo era una de las docentes y había también otras docentes que, bueno, yo era la única que era no solo europea, sino blanca, porque las demás docentes eran aymara. Entonces teníamos una traductora que era una señora mayor, porque había 3 o 4 de estas comunicadoras que no sabían hablar español, ¿no? Entonces esta señora bueno, estaba su nieta en el taller como comunicadora, para que se hagan una idea de la que me dijo una cosa que después es profética y he visto que cada vez es más factible, ¿no? Por cómo se han ido desarrollando las cosas. Me dijo, yo jamás pensé que vería a un presidente indígena, a un presidente de la República. Dice, y ahora sueño que a lo mejor veo a una mujer aymara o quichua presidiendo la República de Bolivia. Dice, tal vez me dé tiempo antes de morir de verlo, porque estoy viendo cómo las jóvenes están trabajando para que esto pueda suceder. Esto es importante, aunque haya dicho antes la minimización del poder de los estados, frente a las grandes corporaciones, pero es importante que la gente que llega a los gobiernos repolitice la economía para hacerla más humana, para ponerla al servicio de la dignidad y de sociedades más justas. Y por supuesto es que ese es el único camino, en mi opinión, para transformar el mundo. Y además unos países se necesitan a otros. Yo estoy aquí esperando a ver cómo resiste Syriza y esperando que haya otras opciones políticas que no apoyen el neoliberalismo, que ganen, sobre todo en el sur de Europa, que puedan reformular esa bestia que están construyendo al margen de las personas que llaman Unión Europea. Y con esto simplemente quiero darles las gracias. Para mí es un placer poder estar aquí.